Vamos a pedir que los niños, vamos a darle un aplauso. A ver, para que los niños puedan ir. A ver, van a hacer su colita ya. Danielita dice, ay, Maiquita. No. Ah, su Biblia. Uy, ¿dónde está su Biblia? Ay, te van a prestar. Sin su Biblia no va. Danielita, sin su Biblia no va. Ella la más pequeñita y la tiene que llevar de la manito. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya que si Danielita abre su Biblia, nosotros también vamos a seguir su buen ejemplo. Vamos a abrir en Mateo, capítulo 4. Tengo mi repetidor oficial acá, mi querido suegro. Ya, imagínense, 90 años. Mi suegrita, como no escucha tan bien, pero de 83 años. ¡Qué bendición! Muy bien. Estamos en medio de la serie El Rey morando entre hombres, que es toda la exposición de todo el libro, el Evangelio según Mateo, donde vamos a ir de manera secuencial. Ya comenzamos hace algunas semanas, estamos en el capítulo 4, donde Mateo muestra al Señor Jesucristo como el Rey prometido que iba a venir, el Mesías, aquel que iba a venir a instaurar su reino. Ese es el aspecto, la visión que tiene, y en particular venía sobre su pueblo Israel, aunque como hemos visto la semana pasada, también estaba abierto a todos los pueblos, porque era luz a las naciones, que era llamado el pueblo de Israel, y el Señor es la luz que da vida. Si tienen alguna pregunta sobre el mensaje de la semana pasada, lo ven en el chat, está ahí grabado, o lo pueden pedir. Si alguien no está incluido, alguien nos visita, lo puede pedir a uno de los miembros de nuestra iglesia. Muy bien, y el título del día de hoy le he puesto El Rey nos llama. El Rey nos llama, basado en Mateo 4, del 18 al 22. Son pocos versículos y por ende vamos a sacarle un poquito el jugo, como se dice. Y quisiera hacerle una pequeña introducción que es muy, muy interesante, ¿no? Antes que dijo, no lo pongas todavía, porfa. Gracias. Vamos a leer el texto. Y quisiera que, por favor, en base al texto de hoy día, que es Mateo 4, del 18 al 22, lo tengamos presente en nuestra mente. Y vamos a poder centrar el mensaje y también la historia que les voy a compartir ahora en base al texto. Vamos a leer Mateo 4, del 18 al 22. Leemos en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y le dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Después de haber leído, y quiero que lo tenga en su mente, de haber leído este encuentro entre el Señor Jesús con Pedro y Andrés, que eran hermanos, y luego con Jacobo y Juan, que también eran hermanos. Y él los llama, ¿no? Y le dice vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Podemos ver y concluir rápidamente que el mensaje de hoy día trata de ese llamado del Señor a los primeros discípulos, a los apóstoles. ¿Para qué? Para que estando con Él sean preparados para también tener la labor de llevar el mensaje de salvación a otras personas. ¿Ok? Muy bien, podríamos ahí decir, ya acabó el mensaje, entonces pues ya está todo y lo voy a aplicar. Pero hay mucho más que podamos rescatar de este tema central. Y muchas veces decimos nosotros los creyentes debemos ser ganadores de almas. Debemos de poder traer, como ocurre acá, y eso es hermoso ver que a veces traemos a un hermano, a un primo, a un compañero de trabajo, a un amigo, a alguien que tal vez te lo encontraste en una circunstancia determinada, tal vez haciendo una transacción, tal vez haciendo una gestión, la que fuese, pero está en nuestro corazón y Dios quiera que hoy día salgamos realmente convencidos del llamado que tenemos de compartir el Evangelio. Muy bien,
Entonces, estos pescadores tenían bien claro, algunos tal vez no sepan, pero tengo la bendición del Señor de haber estudiado ingeniería pesquera. Entonces soy ingeniero pesquero. También tuve mi carnet de pescador. Así que es un tema que me fascina y todavía dedico algunas horas, varias horas a la semana para trabajar en ello. No salgo a la mar ya, pero sí administro la empresa, ¿no? Muy bien. Entonces, todo pescador tiene en su esencia el concepto de la captura, de ir y capturar, de poder traer de casa, como que alguien que sale en la selva tal vez a cazar, ¿no? Ese concepto. Entonces está en el ADN de aquellos que hemos hecho, por ejemplo, faena de pesca, el hecho de encontrar y traerlo, capturarlo. Y eso es lo que el Señor quiere en esta frase, vengan a mí y os haré pescadores de hombres. Le está diciendo, si tú estabas dirigido a los peces, ahora vas a estar dirigido a las almas. Ese es el llamado que te doy. Con ese mismo afán, esa misma intensidad, yo te estoy llamando y está llamando a nosotros. Por eso el título de este tema es El Rey nos llama a poder tener ese chip en la cabeza, esa visión de poder compartir el Evangelio y que el reino de los cielos se extienda en más corazones más allá del nuestro. Y es algo que es tan básico, podríamos decir, en la vida de un creyente, pero a veces no es tan practicado. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos hablando de compartir las buenas nuevas. Pero le voy a contar una historia. Todavía no ponga la foto. Y esta es una historia que ocurrió este jueves, 16 de abril, hace 4 días. Ahora sí, por favor. Hace 4 días, y como todos nosotros, de acuerdo a nuestras actividades, tal vez nos aparecen en las redes, tal vez aún no ha visto las noticias, pues bueno, en mi caso siempre saltan este tipo de noticias, de que tengan que ver con todo tipo de noticias pesqueras, teológicas y otros temas más de mi interés. Pero este 16 de abril, hace 4 días, esta misma semana, te voy a contar lo que pasó acerca de una tragedia, que fue el naufragio de una embarcación. Pero antes me gustaría que fijes en tu propia vestimenta y definas 2 colores de lo que tú tienes vestido. Por ejemplo, yo tengo algo de beige, no sé cómo llamarlo, rojo y blanco. Ya, yo estoy con rojo y blanco acá. ¿Tú qué color tienes? Bueno, mi suegro también está con rojo y blanco. Tienes 2 colores, tenlo en tu mente ahí. Y ahora decir por qué. Van a ver a la hora que esté narrando, a ver si esos 2 colores te dicen algo a ti también, siendo tan distintos. Miren, interesante. Les cuento un poco de este naufragio del cual están viendo la foto ahí. Es una foto resumen de lo que pasó. La embarcación que naufragó se llama Ian Anthony. Que hay un Anthony, pero Anthony tú no, fue la embarcación. Ian Anthony. Zarpó de Pucusana, aquí cerquita, al sur. Muchas veces ustedes han ido a Pucusana. Y se volteó a 70 millas, que son más o menos 128 kilómetros del puerto. Aquellos que hemos tenido un percance, yo he tenido 2 intentos de, digamos, que se hunda la nave, pero nunca se me dio la vuelta. Y sabemos lo que es. En mi caso estaba como 80 millas, por ahí más o menos. Y uno sabe bien claro que de ahí nadando no llegas. Así que o la embarcación se mantiene a flote, o te agarras de algo y ruega la misericordia de Dios que alguien te encuentre, o vas a morir. Así de sencillo, ¿no? Bueno, esta embarcación se volteó a 70 millas del puerto de Pucusana. La nave, como pueden ver en la foto, no se hundió totalmente y quedó con la quilla. La parte que es de abajo se volteó y quedó para arriba. Y como quedaba un poco de aire allí, fue rápido, parece, yo no he visto, no está en video esa parte, pero permitió que haya aire ahí, permita que flote, aunque sea un poco. Hasta ahí uno dice, wow, todo resuelto, ¿no? Pero no fue así, porque ocurrió que estos hombres de mar, eran 6, estaban a la deriva durante 2 días. Y si ustedes ven, las embarcaciones tienen esa forma ovalada. Entonces tenían que estar despiertos, agarrados como puedan, porque si no se resbalaban y se ahogaban de día y de noche, sin agua, sin comida y muy asustados, por cierto. Aferrados con frío, viento y bañados por las olas, ¿no? Un día antes del rescate, o sea, quiere decir el día 15, porque ellos el día 16 son encontrados, pero ellos naufragan el 14. El día 15, un día antes del rescate, ellos ven una embarcación. Los colores de esa embarcación eran blanco y verde.
Tú también tienes dos colores, ¿no? Ya. Los colores de esa embarcación eran blanco y verde. ¿Y saben qué pasó? Dice que los alumbró, quiere decir que era de noche. Hay cosas que deduzco porque es mi actividad que lo he hecho algunos años. Entonces en la noticia, los ha alumbrado. Y se retiró, continuó navegando. Yo no sé qué harías tú, si tuviese a largo una nave. Probablemente entres en misericordia y digas, vamos a auxiliarlos, ¿verdad? Pero a veces como esta embarcación cuyo nombre todavía no se conoce, seguramente querrán saber quiénes fueron y todo lo demás, porque es una negligencia, hasta hay una responsabilidad ahí. Pero lo real es que ellos prefirieron ir a hacer su faena, su trabajo, ir a ganar el dinero con su trabajo probablemente, pero dejaron a estos náufragos allí en medio de la noche, en pleno peligro, porque cuando uno rescata una tripulación, tiene muchas veces, de acuerdo a la salud que estén, ya sea que jales la otra lancha que ha naufragado o la tripulación, lo tienes que llevar hasta la costa, y eso va a significar de que vas a perder dinero. Y muchas veces, alguien que por ejemplo está vestido de blanco y rojo, no somos conscientes de la necesidad y la angustia y el problema que están pasando la gente que está a nuestro alrededor. Cierto, yo no sé qué tan ocupados paran ustedes, pero yo bastante. Yo creo que ustedes también. Dios nos permita realmente ser conscientes de que hay gente en peligro alrededor nuestro, que si hoy día parten de esta vida, su destino es la muerte eterna. Y tú puedes identificar a aquellos que tal vez no deberían pasar de largo. En mi caso, de rojo y blanco. No sé cuál es tu caso. Muy bien. Así que estos siguieron de frente y no les hicieron caso. Y entonces, ¿qué pasó? La esperanza de sobrevivir se estaba esfumando, porque ya habían pasado 24 horas. Un día antes también, cuando pasó esta visión que hizo esa embarcación de ellos, que era, como dice acá, blanca y verde, ellos eran 6 tripulantes y estaban vivos los 6 en ese momento. Pero ya uno de ellos tenía problemas de hipotermia. ¿Qué es la hipotermia? Cuando estás en contacto con agua más fría y tu temperatura va bajando y empiezan tus signos vitales tal vez a padecer, ¿no? Muy bien. Y dice que aquí ocurrió algo, ¿no? Un señor llamado Manuel Natividad Malásquez Pérez, siempre se ponen sus apodos, ¿no? El apodo de él era Figurita. Él estaba vivo aún, pero estaba con hipotermia y terminó falleciendo sostenido por manos de sus compañeros. Sus compañeros, si usted ve la foto, no se ve al sexto ahí, porque yo he visto videos y estaba al lado, amarrado, para poderlo tener allí a bordo. Y tuvieron su cuerpo 24 horas, lamentándose que esa embarcación, blanca y verde, no los ayudó y tal vez su amigo se podría haber salvado. Muy bien. Y por eso la esperanza de sobrevivir de ellos se estaba esfumando. Pero de repente pasó el 16, los tripulantes de otra embarcación llamada Francis, pasó cerca, se iba a pescar. No les quiero aburrir con los datos, pero la primera embarcación que naufragó hizo una técnica de pesca que se llama pesca de cerco, que no viene al caso, se lo explico después. Y la que iba navegando iba a ser una pesca o de espinel o de anzuelo para la pesca de pota o de espinel. No lo he visto muy bien en el video, pero digamos no eran, los que estamos en el sector notamos como que no eran tan cercanos, si cabe el caso. Entonces ellos también podrían haber dicho, los de la embarcación Francis, bueno, yo voy a mi actividad y punto. Pero no fue así, no fue así. El reporte periodístico dice que el capitán de la embarcación Francis tuvo humanidad. Ese fue el término que usó el periodista. Humanidad, de entender que era un gesto natural de un ser humano de apiadarse de otro cuando está en peligro. Y eso es lo que nos llama el Señor. A nosotros que entendemos la realidad espiritual, sabemos que todos los que nos rodean están en peligro. Nancy no está acá ahora, mi amada esposa, pero ella sabe que cuando conversamos de alguien, no necesariamente ustedes, sino hablo de gente que no conoce al Señor, y ahí siempre le menciono, ¿y tendré oportunidad de compartirle? Le soy sincero, no con tal vez el apremio que hizo la embarcación Francis y su tripulación.
y debería tenerlo. Pero sí, en mi corazón está, ojalá tenga una oportunidad de compartirles del Evangelio. Ya les he contado eso en anteriores exposiciones. Cuando no he sido sabio, tal vez alguien ha partido de este mundo. Y dice que estos, al ver que estaban en grave peligro de muerte, dice, y levantando sus manos y pidiendo ayuda, no los ignoraron y fueron a auxiliarlos. Y esto está grabado, lo pueden buscar en las redes, le dicen a los náufragos, no se desesperen, ya llegamos, tranquilos, ya estamos acá, ya están a salvos, tranquilos. Y palabras y frases similares les iban repitiendo, porque ellos estaban realmente a verlos y ver que la embarcación estaba cerca y el agua un poco ya les mojaba los pies y estaban en esa situación, en una superficie incómoda 2 días, tanto así que uno de ellos inclusive se tira al agua a nadar y lo auxilian, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacen? Agarraron una soga, un cabo le llamamos nosotros en la pesca, amarraron un bidón de eso como de combustible o de agua vacío para que flote, como una boya, se lo tiran y ellos se agarran de ahí y lo van trayendo uno a uno. ¿Y a quiénes rescataron? Otro Anthony Mendoza García, que hay otro Mendoza también por acá, el patrón o capitán, un Carlos Pachas Valenzuela, Cristian García Quispe, Richard Siguas Morales, Darien Gutiérrez Cerrón, no Darío, Darien Gutiérrez Cerrón. Y también ¿saben qué trajeron? Al cuerpo de figurita, Manuel Natividad Malásquez Pérez. Y el reporte del video tenía un título, del video periodístico, dice, una historia de tragedia y valor, de egoísmo y amor. Los seres humanos tenemos una gran tragedia, que nuestra relación con Dios está rota, y nuestro destino es la muerte eterna. Esa es una gran tragedia. Valor es lo que el Señor nos llama a hacer, y valor tuvo nuestro Señor Jesucristo, que dejando su trono de gloria, se hizo hombre, tomó nuestra condición completamente hombre para poder venir a rescatarnos. No se quedó en su trono de gloria, merecido. Él no tenía por qué venir, pero tuvo amor y misericordia. Así que este título yo creo que es apropiado, también para describir la obra de nuestro Señor. Y la Biblia menciona también algunos puntos claves acerca del propósito, del plan de Dios para salvarnos de nuestro naufragio espiritual. Porque esa es nuestra condición. Si ellos estaban con agua ahí a los pies, yo creo que nosotros vivimos, aquel que no conoce al Señor, con el agua tal vez en el cuello, sin saber si hoy día Dios le concederá vida o no. Cada día estamos el ser humano en peligro. Pero aquellos que hemos alcanzado gracia y misericordia, sabemos que después de esta vida estaremos con nuestro Señor gozando por la eternidad de su presencia. Dice Juan 3, 16 y 17. Miren lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Envió, actuó. ¿Ok? Muy bien. Ha venido, dice, a buscar también lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que el Señor, viéndonos como criaturas caídas, decidió en su misericordia, estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, venir en nuestro rescate sin tener obligación alguna. Y dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Vemos entonces al Padre enviando al Hijo, al Espíritu Santo, limpiándonos, regenerándonos, renovándonos para poder entender, para no nos olvide espiritual, para entender el Evangelio, de la obra de Cristo, y la cual estamos llamados nosotros como creyentes a compartir, las buenas nuevas de salvación. Que el Rey vino, hizo aquello, pues lo que no estaba obligado a hacer, que dar su vida en reemplazo de la nuestra. Y estamos llamados
nosotros anunciar esto y a todos los hombres que se arrepientan y vengan en fe a reconciliarse con su Salvador a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comprometido con la salvación de los pecadores a quienes escogió para salvación. Y también esto se vio, no voy a mencionar nomás los textos, se ve como en la iglesia del siglo I era el día a día de la iglesia naciente, era poder vivir en comunidad y llevar el evangelio a otros, era su día a día. Y cuando estaban en aprietos, cuando fueron perseguidos, por ejemplo en el capítulo 8, del 1 al 4, por Saulo, eran perseguidos, dice, y estaban huyendo y no dejaban de compartir las buenas nuevas allí. Como dije a la hora de comenzar la reunión, que darnos gracias al Señor, porque no nos están persiguiendo. Nuestra vida no está en peligro. Hay muchos sitios, lamentablemente están incrementándose los sitios, los lugares en el mundo, increíble, en el siglo XXI es así, donde hay gente que está siendo perseguida por su fe en el Señor Jesucristo y le está costando la vida. Y si osan reunirse como nosotros, tiene que ser de una manera clandestina, de una manera escondida, y muchas veces son encontrados y son asesinados. ¿Ok? Predicar el Evangelio Salvador es esencial y también el testimonio personal. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio basado en qué? En nuestras buenas obras. Tal vez eso verá la gente, pero ¿sabe dónde está basado nuestro testimonio? En nuestra relación personal con el Señor. En presentarnos delante de Él, a leer su palabra, a reflexionar en ella, a orar. Y eso va a generar en nosotros una visión que esté de acorde al corazón del Señor. Y de acuerdo a eso, veremos nuestro día y ahí tendremos un testimonio. No sé si le ha pasado a ustedes, pero me ha ocurrido a mí. Hace poco estuve vendiendo un terreno. Estoy en toda la conversación firmado. Era muy corta la conversación. En eso me dice la compradora, era viernes, y me dice, entonces ahora va a descansar todo el fin de semana. Y en ese momento, cuando estamos cerca, Nancy y yo, nos tocamos de una, como ustedes tengan sus tácticas, y como decir, le muevo así un poquito el codo y le digo, no, al contrario. O sea, es como una oportunidad, ¿no? Campanita de oportunidad. Todo el fin de semana, ya habló del fin de semana. El fin de semana es más ocupado, pero más que ocupado estoy gozoso porque yo soy cristiano. Y al ver sus ojos le digo, tú también, ¿verdad? Porque fue unos ojos de complacencia. O sea, yo sé de esto. Sí, me dice, yo también soy cristiana. Le dije, qué bueno, que el terreno este va a ser para una hermana. Qué bendición. Y les cuento solo como un detalle, esos misterios del Señor. Eran 3 terrenos juntos, no eran tan grandes. Pero en su momento esos terrenos, solo Dios sabe, que estaba en nuestro corazón, tal vez darlo para una iglesia que se iba a plantar por una zona cercana a Lima. Ya les contaré detalles, eso no viene al caso ahora. Pero lo importante es que después, este fin de semana también, el día jueves, estuvimos firmando con su hermano y su hermana. O sea, al final, esos 3 terrenos de manos de creyentes. Y me dieron una buena noticia que me dio mucho gozo. ¿Cuál fue? De que en toda esa urbanización grande, que está por la zona de Pachacamac, ya hay una iglesia y que está puesta en una zona alta y donde todos dicen lo ven. Y hayan puesto una cruz grande y hay un testimonio del Señor. Y es para que el Señor diga, ¿no? En otras palabras, yo igual. Contigo o sin ti, yo tengo un pueblo ahí. Bueno, perdón. Ahora, también, ¿y por qué le digo eso? Porque todos nosotros debemos tener esa campanita interna, que ni bien hay una ocasión, podamos compartir el Señor. Presentarnos y veremos cómo nos responden. Y de acuerdo a cómo nos respondan, veremos de poder seguir tal vez compartiendo el Señor. Puede ser en el micro, puede ser alguien que te compra algo, puede ser tu vecino, puede ser tu pariente que esté en un momento tal vez alegre, triste o lo que fuese. Si es su cumpleaños, si es un momento, siempre estemos cerca de la familia también para compartirles del Señor. Muy bien, entonces podemos ver, cuando el Señor llamó a sus discípulos, a sí mismo, porque Él dijo, vengan a mí, también lo llamó para ir en auxilio de otros. Era un llamado con un solo llamado, pero tenía 2 fines. Vengan a mí
y yo los prepararé para que vayan a ser pescadores de hombres. Es simultáneo. Y los llamó a ser sus testigos. Primero lo llamó a salvación. Y de manera progresiva, y vamos a ver a lo largo de todo Mateo, cómo lo va guiando a un servicio más específico y de constante expansión. Dice nuestra confesión de fe, y hoy le decía a dos hermanos muy queridos que ojalá no me olvide abrir la confesión de fe, y lo apunté acá. Dice nuestra confesión de fe, justo en el capítulo 8, Eclesiología, o sea, sobre la iglesia, sobre nosotros, en el artículo 3, la misión de la iglesia, dice: confesamos que la iglesia ha recibido del Señor la gran comisión, que constituye la misión central de esta congregación. Mateo 28, 19 al 20. Esta misión, en concordancia con las palabras de Cristo, es un llamado a llevar el evangelio a toda esfera y distancia hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La iglesia tiene el compromiso delante de Dios de participar activamente en la obra misionera para que el evangelio sea proclamado a toda lengua, tribu y nación. Apocalipsis 7:9. Afirmamos también que en segundo plano y de manera subordinada a la gran comisión, la iglesia está llamada a manifestar de forma práctica el reino de Dios en el mundo. Y continuamos así. Así que está en nuestra confesión de fe. Estamos comprometidos con llevar el evangelio, comenzando en las personas que nos rodean hasta lo último en la tierra. Ese fue el llamado de nuestro Señor y nosotros estamos llamados a obedecer. Ahora, como primer punto, estamos comenzando. No, ya estamos más de la mitad. Como primer punto, vamos a nuestro texto. Ya se asustaron, dijeron, a veces aplicamos más de 1:20, yo cada vez que termino ahí con llamado de Pedro y Andrés. Vamos al texto en Mateo 4, 18 y 20, lo vamos a volver a leer. Llamado de Pedro y Andrés, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Dice el historiador judío Josef que en el siglo I después de Cristo, o sea, después que el Señor partió, en ese siglo que el Señor andaba por ahí, después de su nacimiento, pescaban aproximadamente 250 embarcaciones, lanchas. Esos datos a mí me encantan, ya saben por qué. 250 embarcaciones. Y el mar de Galilea no era un mar, en realidad es un lago. Pero ahí tengo algo importante que decirles, y por eso lo menciono. Porque a veces aquellos que quieren negar la fe usan términos como para poder negar las afirmaciones bíblicas. Pero es como si nosotros llamáramos de alguna manera esta zona, y es la costumbre. Y eso no cambia la naturaleza geográfica. En este caso es un lago que tiene la distancia aproximadamente de 20 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho y 700 metros debajo del nivel del mar. Por eso es que cuando después vamos a ver en los capítulos siguientes, por eso les dejo ese dato ahí en sus mentes, cuando venía un viento de repente se podía, por esa misma depresión en la que estaban, en esa zona profunda, así como en la laguna acá de La Molina, digamos, ¿no? Que está ahí hundida, de repente ahí es un lago muy grande, y cuando venía el viento fuerte a veces se levantaban tempestades tremendas. Y en el verso 18 dice: echando la red al mar. Echando la red al mar. Uno dice, pero un momentito, dice, no, los expertos en pesca, yo me he chocado con esos expertos en pesca que dicen, oye, ¿cómo que echando la red al mar? Si estaba en una barca. Y bueno, para eso están los historiadores, dice que habían 3 tipos de pescar en esa zona. Uno, eran con caña de anzuelo, que todos lo conocen. El segundo era lanzando una red, una atarraya, tal vez algunos han escuchado hablar de eso, que es tirar de la orilla una red y poder pescar. O sea, parado sobre la orilla, en la playa ahí el pescador, y la red se tira al agua. Y eso es muy conocido hasta el día de hoy. Y tiene un término griego que no viene al caso, pero representa que es como una técnica anfibia. O sea, parte en el agua, parte en la tierra, ¿no? En la maniobra. Y la tercera manera de pescar era con una red de arrastre, jalada por 2 embarcaciones. Está claro que Pedro y Andrés estaban con su atarraya lanzando la red. ¿Y por qué lo menciono?
Porque ustedes que tienen sus propias disciplinas, sus especialidades, algunos tienen carreras médicas, otros son administradores, otros también son matemáticos, otros son físicos, cada uno de ustedes son empresarios, tienen maestros, no lo sé, cada uno tiene su actividad. Y cuando ustedes se encuentran en las escrituras algo, van a darse cuenta que sí tiene sentido. ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros también estamos llamados, cuando compartimos el Evangelio, a presentar defensa, a saber explicar las escrituras. Y yo me sorprendo, cada vez que encuentro términos marinos, pesqueros, me quedo admirado de la riqueza de información y de lo real que es el testimonio que el Señor dejó, en este caso, a través del Evangelio de Mateo. Muy real y muy verificable allí en el lugar y en la historia, porque nuestro Señor realmente vino, vivió entre los hombres, murió y resucitó. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Y muchas veces nos encontramos gente que nos dice, el Evangelio es una fantasía, fue escrito por hombres, no es real, porque no se han tomado el tiempo y nosotros estamos llamados a poder orar por ellos y compartirles con nuestro testimonio y con nuestra boca de las verdades de la palabra de Dios. Y en el verso 19 le dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Como vemos, el plan de Dios Trino, ejecutado por Dios Hijo, desde el inicio de su ministerio público, no fue hacer él solo la obra, sino que él, si bien es cierto que la obra de expiación solo la podía hacer él, que era sin pecado, pero fue armando un equipo, porque él tenía en su corazón, en el plan eterno, que generación tras generación se dé testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos herederos de ese llamado. Nosotros somos herederos físicos, visibles, que con nombre y apellido, de aquellos que esos pecadores de hombres que quedaron en la tierra después de la ascensión del Señor Jesucristo, cumplieron su llamado, compartiendo el Evangelio y llamando a salvación a los hombres en base a la obra del Señor Jesucristo. Y generación tras generación de creyentes se ha venido compartiendo el Evangelio y ha llegado hasta nosotros y a este lugar. Y va a depender de nosotros, que con el testimonio de nuestra vida y abriendo nuestras bocas, con el conocimiento que estamos llamados todos a enfrentarnos a la palabra de Dios y aprender a leerla y aplicarla, que llevemos un testimonio real, verdadero y vivo de que el Señor Jesucristo sigue llamando y nos llama a nosotros a que seamos sus portavoces, a que seamos sus enviados para poder rescatar a otros también. Por eso Él los empezó a preparar como sus discípulos para que después hagan también discípulos. El Señor Jesús fue muy personal a escoger a los que llamaría. Y la iniciativa viene de parte de Dios. Dice Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designo para que vayan y den fruto. ¿Se dan cuenta? Ustedes no me escogieron, yo los escogí. El Señor te escogió a ti para salvación. ¿Te trajo a Él para estar ahí contentos? No, para que vayamos y llevemos fruto. ¿Qué podría decir? Para que ya no seas pescador de peces, sino seas pescador de hombres. Y hoy día conversando con Miguelito, le decía, ¿cómo fue el llamado? Bueno, este fue el pasaje por el que el Señor me llamó al ministerio, para que sepan. Y llamó a un pescador. Es que ahora el Señor sabe los tiempos, ya no llamó un pescador, llamó a un ingeniero pesquero. El Señor está en todas, está al día. Muy bien. Ok. ¿Y para qué nos llevó el Señor a todos nosotros? Nos dice en 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, hasta ahí nosotros, para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven? Son para hacer esto. Somos rescatados para anunciar el Evangelio. Y muchas veces, hermanos, parecemos esa embarcación blanca y verde, ¿no? Pasamos de largo. Y Dios realmente esté tratando con nosotros. Para que cuando nos levantemos cada día, Él en su misericordia nos haga ser conscientes de que es un día donde no es una oportunidad para compartir de Él. Y no tenemos que ser súper expertos, porque tenemos sencillamente que hacerlo en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Muy bien.
En el verso 20, lo vuelvo a leer, dice, entonces ellos dejando al instante las redes lo siguieron. Pedro y Andrés, ante el llamado con autoridad que le hizo el Señor, obedecieron. Así que si el Señor, ya sea ahora de manera presente, o si alguien ve este video que se está grabando también ahora, y percibe que el Señor le está llamando, ese llamado espiritual único, pues ríndase ante la autoridad de aquel que es todopoderoso. Y dice, como dice al final del Evangelio según Mateo, de que tiene toda autoridad. Y en esa autoridad nos llama a través del Espíritu Santo a todos aquellos a los cuales va a llamar a salvación. Y nosotros estamos también ordenados por Él para poder llevar y anunciar las buenas nuevas. Nosotros somos los que anunciamos y el Señor es el que llama. Muy bien. Punto 2. El llamamiento de Jacobo y Juan. Ahí nomás, en Mateo 4, 21 y 22 dice, y pasando de allí, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Como vemos también, estos 2 hermanos, Jacobo y Juan, también obedecieron al llamado con autoridad que hace el Señor Jesús, y lo siguieron. Estos son pues los 4 primeros discípulos con los que el Señor llamaría, incluiría a otros más, y serían 12 a los cuales fueron llamados los apóstoles. Y armó un equipo muy especial, pero Él se dedicó a formarlos, a estar con ellos de manera muy cercana, y ese es un llamado que también nos hace a nosotros. Ahora, no escogió a los que eran considerados por la sociedad como los más educados o especiales. Tal vez los sacerdotes, los escribas, tal vez los fariseos, los saduceos, que eran 2 sectas de esa época, dentro del pueblo judío. Tal vez ellos hubiesen dicho, bueno, si viene el Mesías tendrá que llamarnos a nosotros, ¿no? Para ser su equipo, porque nosotros somos lo mejor, somos los teólogos. Ojo. Si hay algo que nosotros animamos siempre aquí, y con el ejemplo, es estudiar la palabra de Dios. De lo que queremos afirmar ahora, que el Señor no nos llamó porque somos muy inteligentes, igual que ellos, porque no somos tenemos mucho conocimiento, porque somos lo mejor, si no nos llamó por su sola misericordia, porque todo ser humano está perdido. Pero en estos en particular tenían algunas características. Imagínense, primero, no eran tan espirituales, están dedicados al trabajo rudo. Y un detalle, de estos 4 primeros, 2 hermanos y 2 hermanos, de ahí salieron los 3 que eran los más íntimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben quién fue el primero que fue llamado a San? Fue Andrés, y Andrés no fue parte de los 12, pero no fue el más íntimo. Así que al final el Señor es quien se anima. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús estuvo dentro de los 12 con los que compartía día y noche. ¿Saben qué? Él también estrechó su amistad, no solo a los 12, sino de manera muy especial, íntima, a 3. Así que nosotros también tenemos ese llamado, a desarrollar esa amistad en el Señor. Así que si tienes algo pendiente, algún problema, o una alegría, compártela. Estoy seguro que tú tienes a alguien cercano a medio de nosotros a quien puedas llamar. Y obviamente el corazón de mi familia está abierto a todos ustedes también. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros a quien le cuentes algo, como cuando nos encontramos antes de comenzar esta reunión compartiendo el desayuno y podemos conversar algo, todos estamos dispuestos a escucharnos y a gozarnos y también a acompañarnos. A veces hay preocupaciones, dudas y nos preguntamos unos a otros cómo estamos. No digas bien por decir, sino abre tu corazón. Porque si no te puede, cuando a veces la gente se acostumbra a decir eso, te puede pasar algo que me ocurrió a mí. Yo estaba de anfitrión así como Darío Isaac, que da la bienvenida. Y llegó un misionero muy querido. No es que no le guardo rencor. Pero agarró y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, mal. Qué bien, me dijo, y pasó.
Porque estaba acostumbrado que toda la gente le diga bien, bien, bien. Así que cuando alguien te diga, ¿cómo estás? Dile, cansado, con dolor, he tenido una semana buena, una semana mala. Pero también no solamente cuenten las malas. A veces nosotros creemos que solo tenemos que contar las malas. No es así. ¿No? Por ejemplo, hoy día Alonso nos contó una buena, a la primera, y muchos hemos estado pendientes de todos los que están estudiando. Son varios, son más de lo que ustedes creen. Están los pendientes, hasta fue motivo de pedir oración. Y nos gozamos en que vamos avanzando todos en los caminos del Señor. Y muy bien. Pero ¿saben qué? Estos eran rudos, pocos amistosos, a tal nivel. O sea, no saben la cantidad de información que levanté que dije, no, ya, vamos a poner unas pinceladas y yo creo que todos van a entender. Dice que una vez se acercaron unos niños al Señor Jesús. ¿Saben cómo ustedes queremos a nuestros niños, no? Los queremos de verdad. Y porque sabemos que el Señor quería que los niños estén cerca. Pero los apóstoles, cuando vinieron los niños, ¿qué le dijeron? Niños, no interrumpan, váyanse, váyanse. Estos no querían que los niños estén. Es como, por ejemplo, la semana pasada que estábamos compartiendo, o cuando tenemos la reunión con ellos, ¿no? Una vez por mes. Los niños no están tan calladitos como ustedes. Todos debemos de comprenderlos. Todos debemos hacer un esfuerzo. Si te distrae un poco, concéntrate más. Pero deja que los niños estén con nosotros. Muy bien. Y dice que los apóstoles, imagínense, más, aléjate, no niño, no interrumpas al maestro. Así eran estos, rudos eran. También una oportunidad. El Señor Jesús era tan personal y tan atento que una mujer se acercó en medio de la multitud. Y el Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y él dijo, ¿cómo nadie te va a tocar si estamos todos aplastándonos acá, Señor? Así eran sus expresiones, estamos aplastándonos. Todos te aprietan y ¿quién te ha tocado? Es literal, prácticamente. Y él dijo, no, es que ha salido poder de mí. Y volteó. No dijo siguió y punto. No, volteó. En medio de la multitud se preocupó de una. La mujer no era muy valorada en esa época. Se acercó. Y ella volteó y de rodillas le dice, yo. Y él hace mención a la fe de ella. Porque quiere decir que dijo, si aunque sea tocar a su manto, yo me voy a sanar. Desde muchas veces nosotros no tenemos la fe, dice, ni como el grano de un árbol de mostaza, ¿no? Otra ocasión, miren de estos super amigos, ahora ya te hablo de los 3, ya no te hablo de los 12. Una vez cuando el Señor Jesús estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan, sus 3 íntimos, no pudieron estar despiertos con él mientras él oraba. Se quedaron dormidos. Volvió a pedirles, acompáñenme. Y también se quedaron dormidos. Imagínense, ¿no? Y Pedro incluso siempre a Pedro lo mencionamos. Pedro lo negó 3 veces y podríamos decir un montón de etcétera de situaciones en las cuales ellos fueron rudos, etcétera. Toscos. Pero la clave, y esto es para que nosotros nos veamos también. ¿Cuántas veces tú te has dicho, pero yo no nací en un hogar cristiano? Pues yo tampoco. Tú tampoco. Algunos, ¿no? Otros sí. Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por nuestros hijos que nacen en medio de un hogar cristiano. Otro puede decir, es que yo no estudié teología. Está abierto a que todos estudiemos. Tú no te desembarques porque tú eres tripulante del barco del Señor. Y si el Señor te ha puesto ahí, en su barca, tú obedece. Y todos tenemos la capacidad, en el buen sentido verlo así. Si ellos pudieron, nosotros en el Señor también podemos. Porque al final, hermanos, y lo he escrito acá, la clave del éxito de estos futuros pescadores de hombres no estaba en ellos, ni está en nosotros, sino en el maestro que los llamó. Ahí está la diferencia. Igual que nosotros hoy. Todo radica en la dirección del que llama, prepara y nos guía. Así que a nosotros lo que nos toca es obedecer. ¿Podemos repetir? Obedecer. Eso es. Y el que nos llama tiene autoridad. Entonces hay que obedecer. ¿Y qué pasa a ustedes cuando sus hijos no le obedecen? Le dicen, ay, no te preocupes, haz lo que quieras. ¿Qué hace? Le llama un poquito más fuerte, ¿no? ¿Sí? Y si no, un poquito más.
Y algunos hemos sabido darle algunas palmadas ahí donde duele. ¿Pero por qué? Porque no queremos que se pierdan. No queremos que sean rebeldes. ¿Y qué crees que va a hacer tu padre que te ama? ¿Te va a dejar ahí sin obedecer? No, ¿verdad? Así que seamos sabios y obedezcamos. Muy bien, así que lo importante es obedecer. Dice Juan 15:5, dice, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, o sea, yo soy el tronco y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. Nada podemos hacer. Hermanos, la condición natural nuestra es que demos fruto. Para eso somos ramas. ¿Y de qué va a salir del extremo? Es como si fuese una ramita de un tronco, ¿no? Como mi brazo de mi cuerpo. ¿Qué va a salir acá? Un fruto. ¿Eso da? Eso es lo normal. En un árbol de palta, de repente cada ramita una palta. Entonces, si los cristianos estamos conectados en esa comunión con el Señor, ¿qué va a haber? Fruto. Entonces, si tú volteas y dices, yo no tengo mucho fruto, entonces de inmediato tienes que decir qué tan injerto estoy, qué tan unido estoy al tronco, al Señor. Y tú puedes decir, oye, qué lindo habla Darío, pero ¿cómo es eso estar unido? Unido es comunión. ¿Qué es comunión? Relación. ¿Qué relación? Comunicación cercana. ¿Cómo se comunica el Señor? Nosotros por medio de la oración, abre tu corazón, y por medio de su palabra, Él nos guía. ¿Te ha pasado cuando has leído su palabra y llegas a conciencia que es el Señor hablándote? Así es. No hay nada más allá de lo que el Señor ha dicho. Entonces, tu estado natural, mi estado natural, es que llevemos fruto, y dice mucho fruto. ¿De qué color estás vestido? Espero que no de blanco y verde, porque esos pasan de frente. En conclusión, el llamado y compromiso del Señor Jesús está claro. Hoy está llamando por medio de los discípulos de Jesús, que somos nosotros, herederos del llamado a ser pescadores de hombres. Nosotros somos los que seguimos en esa cadena de bendición para los pueblos sobre esta tierra. El centro de entrenamiento para los que estamos siendo formados como pescadores de hombres, la iglesia. La iglesia local, en nuestro caso, la ICBJ, Iglesia Comunidad Bíblica de Jesús. Todas las congregaciones sanas, por naturaleza, tienen que ser un ambiente en el cual estamos creciendo en comunión, estamos escuchando palabra, tenemos consuelo y compañía. Y el anuncio, ahí está el anuncio. Muy bien. ¿Y cuál es el llamado? Vamos a Mateo, no voy a exponer ese texto porque está para el final, vamos a Mateo 28, pero no quiero que la gran comisión, Mateo 28, 18 al 19, en su momento es el último capítulo y va a ser el último tema que vamos a predicar de esta serie. 28, 18 y 19 dice, acercándose Jesús le dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, a sus apóstoles, a los 120 que estaba ahí, le dice, toda autoridad, la misma autoridad con los que lo llamó, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, autoridad, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor cuando ascendió dijo, no lo dejaré solo, yo enviaré y mi Padre enviaremos al Espíritu Santo, el cual mora en los creyentes y nos guía para poder obedecer. Esa es la gran diferencia que era entre estos seguidores del Señor, rudos, toscos, que tenían características que realmente uno podía decir, oye, no, yo no los hubiese escogido. Pero cuando el Señor llamó y ellos respondieron a ese llamado en obediencia, llegado el momento, el Señor los capacitó con el ejemplo y con el poder del Espíritu Santo. Han dado testimonio de tal manera que ha llegado hasta nuestros días. Esos rudos pescadores. Ahora, una hermana muy querida, joven ella, me decía siempre, y hay otras también que están por acá, que las amo mucho, que el Señor, y siempre le pregunto, ¿y qué tal el tema?
¿Qué tal el tema? Me dice, falta que sea más práctico. Bueno, ahí va. ¿Cómo fue el Señor Jesús y cómo enseñó que seamos nosotros? Primero, Él estuvo disponible. El Señor estaba listo a enseñar y a capacitar. Estaba disponible. ¿Cómo estás tú? Si el Señor te ha dado un testimonio de salvación, ya tienes algo que compartir. Si el Señor te ha capacitado, tienes algo que enseñar. Si el Señor te ha instruido en algo, tienes algo que decir. Si el Señor te ha dado el estar pendiente de alguien, pues llámale. No tienes necesariamente que ser tú el más entendido o la más entendida. Porque una llamada de un hermano para preguntar por uno es bastante. Y ahora tenemos, si eres, ay, es que si llamo, qué roche, qué vergüenza. Manda un WhatsApp, más fácil. Así que están disponibles. 2, recibí a todos, pobres y marginados. Pero ¿saben qué? También a ricos y poderosos. Porque a veces nosotros entendemos un poco mal el Evangelio. Y vamos a desarrollar después todo el Sermón del Monte. Saben que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. No solamente, sí es cierto, que dice el Señor bien claro, ¿no? Que a veces los ricos y poderosos de este mundo, que delante del Señor pues son polvo a sus pies, pero a veces nos confundimos y creemos que tienen todo, y si no tienes al Señor no tienes nada. ¿Saben qué es lo más triste? Esta semana tuve una reunión. Estaba pensando también, ¿lo digo o no lo digo? Lo voy a decir. Tuve una reunión de un banco en el Perú, muy prestigioso. Normalmente pues hay reuniones muy grandes, pero esta es una reunión relativamente pequeña, no éramos más de 50. Pero habían como 10 funcionarios del primer nivel de todo este banco, que es un banco, una transnacional. ¿Saben para qué era la reunión? Para poder ofrecer sistemas para que tú puedas dejar tu herencia para las siguientes generaciones y lo que tú digas se puede ejecutar después. Y todos tenían ahí un problema, que querían lo mejor para sus descendientes, pero tal vez sus descendientes podían desperdiciar lo que les dejaban, botarlo, no saberlo administrar bien. Y todos tenían esa preocupación. En mi mesa me tocó una pareja que decía, tengo mi hijo, miren los problemas, que está justo donde va a viajar ahora, a Barcelona. Pero ahí hay un problema, porque ahí hasta hay un impuesto a la herencia. Esa era su preocupación. Y tengo una hija que no le importa absolutamente nada lo que le voy a dejar. No que lo niega, solo que no le importa. Entonces, estoy seguro que si ella le ofrecen le dejo lo que le voy a dejar cuando parta de este mundo, pues ¿qué va a pasar? A la primera que le ofrezca un negocio lo van a engañar, porque no se ha preocupado nunca de administrar nada. Todos, hasta los que tienen, los poderosos, los ricos de este mundo, tienen angustias, preocupaciones. Hubo otro a quien, como es decir, me dio su tarjeta, clink, clink, acuérdense de la campanita, tengo a alguien a quien llamar. Y hemos quedado tomándose un café. Y la pregunta de él era, tengo 3 empresas, pero mis hijos están en otras actividades. Quiero ver cómo los organizo para que puedan ellos seguir, porque yo quisiera que siga la empresa, pero nadie se interesó. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, solo te digo que, y a todos ellos le dije, yo soy cristiano evangélico. ¿Te acuerdas que le dije? Cuando tú empiezas a hablar, clink, clink, campanita, ¿no? Y los primeros me prestaron mucha atención y le dije, acá hay una gran diferencia. Nosotros los cristianos enseñamos a nuestros hijos desde niños a administrar. Les enseñamos la palabra de Dios para que tengan en cuenta al Señor a la hora de administrar lo que tienen. Y eso debemos hacer nosotros con nuestros hijos. Y el último, al que lo agarré hacia la volada, al que le voy a llamar y tengo su tarjeta, dio la ocasión que me dijo, cuando le dije, soy cristiano, uno de mis hijos también es cristiano, me dijo. Y qué bueno que lo dijo con alegría, porque también a veces, Entonces dije, doble campanita. Así que ahora le voy a mandar su WhatsApp, para que no crea que esté preocupado. Y veremos que al regreso del viaje le dije, nos tenemos que tomar un café. Encantado, me dijo. No solamente, a veces, todo ser humano, sin Cristo, tiene angustias que lo sobrepasan.
Si nosotros los creyentes estamos angustiados, preocupados y agobiados, ¿o no? Imagínense a alguien sin Cristo. O acuérdense cuando andaban sin el Señor, sin rumbo alguno. Así que tengamos misericordia de los demás. Entonces hay que ser, a todos hay que recibirlos, ¿no? Y el Señor Jesús recibía a los pobres, a los marginados, como bien sabemos, pero también a los ricos y poderosos, sin favoritismos. Porque todos somos iguales delante del Señor. 3. Fue sensible a las necesidades con los que interactuaba. Siempre se preocupó de manera personal y vamos a ir a lo largo de todo Mateo también, reflexionando. El Señor se mostraba públicamente, o sea, daba muestra de quién era. Y nosotros a veces parecemos, ¿no?, del ejército del Señor, pero somos espías, agentes secretos. No nos queremos identificar. ¿Qué es lo peor que pueda pasar si tú dices, no, yo soy cristiano evangélico? Ay, a mí me caen mal. Ya, pues ahí quedó, te van a ahorcar. Alguien anda con una pistola y dice, soy cristiano evangélico, ¡pah! No pasa, ¿no? No te ha pasado. En otro país sí, hay que tener cuidado. Pero como no andamos ni por Irán, ni por Corea del Norte, ni sitios similares, en una zona en África, lamentablemente hay que orar por nuestros hermanos allá. Lo peor que podemos decir es que nos digan, bueno, ¿y qué? Por último, ya pues que digan lo que tengan que decir. Y ya saben ustedes que ahora tengo expectativa en este viaje que voy, porque ese librito del Evangelio que le he prometido a un amigo, ya está en mi mochila, y por no llevar uno, estoy llevando 3. Pues todavía el Señor abre otras puertas, ¿no?, para podérselo dar. Y él me dijo, gracias. Ya te digo, estar al borde de la muerte. ¿Y sabe cuál es su mejor anhelo? Varios me han dicho, porque es soltero y muy trabajador. Ganar un poco más, hasta que ha estado con un cáncer que casi lo lleva a la otra. Y cuando he compartido con él, y él estaba más preocupado, yo hablaba de un tema y él quería hablar de qué cosa hacía. ¿Cómo es eso de que ahora me han dicho de que en tu casa hay una iglesia? Yo le decía, bueno, ya te voy a contar. No, pero cuéntame. Y cuando le dije, te voy a llevar un material, gracias, te agradezco. Dios, y si es conocido por algo, es que era un hombre bien duro. ¿Qué corazón es duro al lado de que cuando el Señor lo toca? Ninguno, ¿no? Entonces el Señor se mostraba públicamente. Dios permita que tú también te muestres públicamente. 5. Amor y ternura por quienes van a ganar alma. El Señor Jesucristo siempre mostró ese amor, esa ternura, esa cercanía. Con esa mujer que era despreciada por todos. Y le dijo, yo tampoco te apedreo, ¿no? Cuando todos los demás le iban a tirar la piedra. Y él le dijo, ¿dónde están? Nadie te acusa, yo tampoco. Así que él siempre mostró ese amor, esa ternura. Y por último, entre muchas cosas que podría decir, cosas muy prácticas, Jesús tenía tiempo para otros. No para eventos tal vez, ¿no? Porque tenía muchas situaciones públicas que se daban. Pero él también tenía tiempo para los individuos. Porque siempre aparecen situaciones donde él dice, habló con tal, y habló con tal mujer, y fue a ver a Lázaro ahí, a uno. O sea, y todas las historias están registradas en la Biblia que vamos a reflexionar a lo largo de Mateo. Así que, ¿tú tienes tiempo para uno? O tal vez te imaginas servir al Señor es estar delante de una multitud. Y ahí cuando me llamen a ese cargo, ahí arriba, yo serviré al Señor. No. El Señor se ocupó de uno. Si se ha ocupado de ti y de mí, nosotros también no podemos ocuparnos de uno. Y el verdadero llamado es allí cuando leía yo, lo he mencionado, pero leía realmente cuando uno sirve al Señor, cuando uno realmente es un siervo del Señor, es cuando estás dispuesto a ir allí, donde está aquel que está moribundo, o aquel que no te va a devolver nada, entre comillas, o aquel que ahí está pasando una congoja, un problema, sin importar el momento en que esté pasando. Estás tú dispuesto a ir ahí y a servir a uno. Ahí es que muestra realmente que estás sirviendo al Señor. Porque el Señor dijo, ¿no? Cuando te acordaste de uno de estos pequeños, a mí me serviste. Así que Dios nos guíe a serle fiel en todo momento.
y en lo poco. Y si te mantiene en lo poco, bien. Y si te pone en lo mucho, también. Depende del que llama. Solo a manera de terminar. Cuando los discípulos fueron dirigidos por el Señor, llenos del Espíritu Santo, y obedecieron el llamado de cumplir la comisión, ¿sabes cómo fueron? Y lo hemos estudiado en la serie La Iglesia Cristiana del siglo I, ¿no? Que es todo desde Lucas 24 y todo Hechos. Y algunos de esos temas, tal vez la mayoría de ustedes lo han escuchado, o varios. ¿Qué desarrollaron ellos? Y lo pueden ver en Hechos: compasión, humildad, comprensión, paciencia, amor y un montón de etcéteras. Tal como vieron a su maestro. Así que eso estamos llamados. Vamos a orar. Padre y Dios Santo, gracias, Señor, porque hoy día, al ver, Señor, la realidad, Señor, cuando unos hombres ven a otros perdidos, se apiadan, Señor, son humanos, dice esa noticia. Pero nosotros, alrededor nuestro, Señor, ayúdanos a ver lo que tú vistes, que tú estando en los cielos, Señor, no fuiste indiferente, sino nos viste caídos, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice tu palabra. Y tuviste misericordia. Y no solamente misericordia y mandaste esta vez a un ángel, o tal vez te apiadaste de alguien dándole una mejor condición de vida material. Sino, Señor, tú mismo, tu misericordia y tu amor llegó a tal nivel que te encarnaste para vivir entre nosotros, Señor, en medio de este polvo, en medio de hombres pecadores. Pero tú sin pecado subiste esa cruz, Señor Jesús, para morir por todos aquellos a los que una vez resucitado ibas a llamar. Así como estos hombres, como estos 4 hermanos a los que llamaste a ser tus discípulos, Señor. También nos has llamado a nosotros, te has apiadado de nosotros y nos permite, Señor, gozar de tu presencia. Ayúdanos a ser diligentes, a estar delante de ti, en tu palabra, en oración, y abrir nuestra boca y con un testimonio que nace en la comunión contigo, podamos llevar las buenas nuevas a nuestra generación, a los que nos rodean. Solo hay un lugar donde podemos estar nosotros, y nadie más que nosotros puede pasar por ahí, Señor. No nos permitas, Dios, que como esa embarcación blanca y verde pasó de largo. Ayúdanos en tu misericordia a tener los ojos abiertos y también animarnos unos a otros en la fe. Te agradecemos, Señor, y te pedimos oportunidades para compartir el Evangelio esta semana. Y sobre todo que abras nuestros ojos y veamos la triste realidad de todos aquellos que van camino al infierno. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor o que va a escuchar este mensaje y está escuchando el llamado del Señor, así como estos pescadores que fueron llamados por el Señor, lo dejaron todo y le siguieron. Pues si reconoces también que estás en enemistad con Dios, porque eres pecador, porque has ofendido a la santidad de Dios, y el Señor te está llamando, vengas en arrepentimiento de tus pecados y en fe que Él te puede limpiar con su sangre derramada en la cruz y haber llevado en su cuerpo molido en esa cruz tus pecados. Y Él te ofrece un intercambio, llevar tus pecados en la cruz y darte esa salvación. Que vengas en arrepentimiento y fe. Y hoy día, como le dijo al que murió al lado de él, estarás tu futuro firmado por el Señor en ese paraíso eterno que es estar en su presencia. Oh Señor nuestro, gracias por este tiempo y por haber expuesto en libertad tu palabra. Ayúdanos, Señor, y permítenos alabarte también en Cristo Jesús. Amén.